casa, en tu vehículo, probablemente estés trabajando, pero en esta mañana queremos transmitir palabra de Dios para tu vida, queremos fortalecerte, queremos llenarte, queremos bendecirte. Y en este día que vamos a iniciar nuestro servicio dominical, quiero leerte una porción de la Biblia que está en Apocalipsis, capítulo 22, en el versículo 6. Y mira que los tiempos en estas circunstancias, los tiempos del Señor cada día están más cerca. Y hoy precisamente aprenderemos acerca de la venida de nuestro Señor Jesús y cómo es que ese tiempo se está acercando cada vez. Y la pregunta es, ¿estás listo para ese regreso de nuestro Señor? La iglesia, la novia, está lista para recibir al esposo, al novio que está por venir. Entonces, en esta mañana yo te invito a que permanezcas en esta transmisión para que podamos analizar y ver si realmente estamos listos. Y mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, dice, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Nos saltamos al versículo 12, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Versículo 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El Señor está cerca. El Maranata está cerca. ¿Y cómo está la iglesia? ¿Cómo estamos nosotros? Dice aquí en el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. En esta mañana, no importa cómo estén tus ropas en este momento, este tiempo en el que tú has decidido seguir esta transmisión, escuchar palabra, en el que has determinado que este tiempo le pertenece al Señor, es tiempo de lavar nuestras ropas, es tiempo de purificarnos, es tiempo de santificarnos, es tiempo de prepararnos para la venida de ese novio, de ese esposo que ha prometido, como veíamos el miércoles, que ha prometido venir por nosotros. Así que en esta mañana yo te invito a que ahí donde tú estás, en tu casa, tomes este tiempo. Dice la palabra, yo soy el principio y el fin. El Señor es el alfa y la omega. En Él inician todas las cosas y terminan todas las cosas. En Él está la santificación y la purificación de nuestras almas, de nuestro espíritu. Así que, iglesia, en esta mañana yo te invito a que levantes tus manos ahí donde estás. Probablemente hoy no tienes esa oportunidad de estar aquí en la iglesia, porque la iglesia continúa cerrada. Pero mira, el Espíritu dice y la novia dicen ven. Así que en esta mañana
dile: Señor, ven, ven por nosotros, Jesús. Te estamos esperando, Jesús. Es el deseo de nuestro corazón ver tu venida, ver cómo se abren los cielos y tú vienes sobre las nubes por tus hijos, por esos hijos, Señor, que están encaminados a tu voluntad, por esos hijos, Señor, que tienen sus vestiduras blancas, purificadas, por esa novia que se encuentra velando y se encuentra con su lámpara llena de aceite. Espíritu Santo, en esta mañana guíanos. Espíritu Santo, en esta mañana solo podemos imaginar, Señor, lo que será caminar junto a ti, Jesús. En esta mañana solo podemos imaginar, Señor, lo que será cantar Santo, Santo, Santo al Dios Todopoderoso. En esta mañana solo imaginamos estar rodeados de tu gloria. ¿Qué sentirá, dice, nuestro corazón al poder ver tu rostro, Jesús, al poder verte frente a frente? Sabemos, Señor, que las circunstancias por las que estamos pasando anuncian tu venida, Señor. Pero hoy tu pueblo, Señor, ese pueblo que tú has escogido, ese pueblo que has comprado con tu sangre preciosa, esos hijos que han sido lavados y purificados con tu sangre preciosa, hoy te decimos: ven, Señor Jesús, ven por nosotros, ven y sácianos, ven y llénanos, ven y llévanos a tu presencia, Señor. Queremos ver tu rostro, Dios. Queremos caminar, Señor, contigo y danzar en tu presencia y adorar, Señor. Sabemos que ese día vendrá, porque sabemos que tú eres el principio y eres el fin, Señor. Eres el alfa y eres el omega. Eres el creador de todas las cosas. Así que en esta mañana, Señor, aquí está nuestra vida. Y ahí donde estás, en tu casa, ahí donde estás, en cualquier lugar que te encuentres siguiendo esta transmisión, dile: Señor, ven por nosotros. Purifica, Espíritu Santo, nuestras vestiduras. Purifica nuestras ropas, porque queremos estar listos. Queremos ser parte de ese remanente escogido, de ese remanente que se mantiene alerta, que se mantiene como centinelas, vigilantes, alertas, despiertos, Señor. Aquí estamos, Padre, en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias por esa oportunidad que hoy tenemos en este lugar. Gracias por esa oportunidad que hoy tenemos, Señor, de poder bendecir a tu iglesia a través de estos medios, Señor, de comunicación. Gracias, Señor Jesús. Oh, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. En esta mañana vamos a entonar un canto que habla precisamente de cómo va a ser cuando estemos en la presencia del Señor. Y es momento de imaginar, iglesia, porque el tiempo está cerca, porque los tiempos están cada vez más cerca. La venida del Señor está más cerca y Él nos llevará a su presencia y adoraremos todo el tiempo. Así que entona este canto juntamente con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Eres hermoso, Señor. Me imagino lo que será.
quiero invitarte ahí donde te encuentras en estos momentos. Levanta tus manos delante de nuestro Señor Jesucristo y dile Maranata, que significa Cristo viene. Maranata es una palabra hebrea y en nuestro idioma español significa Cristo viene. Y ojalá que en estos momentos tú no te resistas para que este acontecimiento que está pronto por acontecer, por suceder, ¿sí? Resistas a que nuestro Señor y Salvador venga por nosotros. Señor, te damos muchas gracias en estos momentos. Por décadas, Señor, por siglos, 2 milenios, se nos ha estado hablando de que tú viniste a salvarnos, tú viniste a rescatarnos. Pero dentro del mensaje que tú trajiste está también que tú regresarías una vez más y vendrías a recoger a todas aquellas personas que creyeron en ti, que confiaron en ti, que lucharon para mantenerse firmes en los planes y propósitos tuyos. Y los vas a venir a recoger, porque tú dijiste en el Evangelio de San Juan 14 que tú ibas a preparar lugar para que donde tú estés, todos aquellos que hemos creído en ti estemos contigo. Y Señor, nosotros te esperamos con ansias. Esperamos que vengas, Señor bendito, a levantarnos. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muy bien. Yo quiero saludarles en este momento. Esperemos que la iglesia Yeshua esté conectada para estar mirando este mensaje que hemos preparado para bendecirte. Y a las personas también que no forman parte de nuestra congregación, pero que tienen la oportunidad de estarnos mirando, también les bendecimos. Y yo quiero decirles que este mensaje tenía más de 2 meses que lo estaba yo anunciando acerca de el remanente, pero el nombre del tema que yo le puse a este mensaje es Maranata, precisamente. Y si ustedes notaron, los cantos que se entonaron van acorde a este acontecimiento. Sí, les decía hace un momento que Maranata es una palabra hebrea que significa Cristo viene. Hay palabras que nosotros utilizamos mucho y muchas veces como que desconocemos el significado. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra Yeshua, que es el nombre de nuestro ministerio, en español significa Jesús. Y el nombre de Jesús significa el Salvador. ¿Sí? La palabra aleluya, de la cual también nosotros estamos cantando, es una exclamación de adoración a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Así es que este tema que voy a estar tocando, espero sea de grande bendición a tu vida. Y si tú estás alineado, estás listo, estás preparado para cuando este acontecimiento suceda, qué bueno. Pero si no, vas a tener toda la oportunidad para poderte alinear con el Señor y ser parte de ese remanente. Porque yo quiero que entiendas esto. De repente se nos enseñan a nosotros que cuando Jesucristo venga, dice que todo ojo le verá. Mas sin embargo, cuando nosotros estudiamos la Biblia, encontramos que no es de esta manera. Y yo te voy a decir algo en estos momentos. Hay un diccionario, ¿sí?, que te puede ayudar bastante para estas cosas que de repente tú ya las escuchaste de una manera y ahorita las estás escuchando de otra manera, ¿sí? Hay un diccionario que se llama Aparentes contradicciones bíblicas. Y esto parece una contradicción porque dice que cuando Jesucristo aparezca en las nubes todo ojo le verá. Mas sin embargo tú te vas a dar cuenta a través del desarrollo del mensaje
que no es de esta manera. Gente va a estar completamente desconectada de este acontecimiento, no se dará cuenta, ¿sí? Y Jesucristo vino por su iglesia, se la llevó y mucha gente no se dio cuenta. Entonces aquí nos da a entender que no todo ojo le verá, todo ojo humano, sino que, porque también hay un versículo que nos está diciendo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de mi Padre, sino los que están haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Entonces son versículos que de repente tienen que cobrar vida, ¿sí? Tienen que entenderlo las personas para que no nos estemos engañando nosotros de que porque aceptamos en algún momento al Señor Jesucristo en nuestras vidas, ¿sí? Y leemos la Biblia, asistimos a un templo, pero si nada de lo que lees en la Biblia o nada de lo que estás escuchando en el templo pones en práctica, pues yo quiero decirte que tú vas a estar descalificado, ¿sí? O sea, Jesucristo no va a poder llevarte. Ahora, ¿esto significa que Jesús hace acepción de personas? De ninguna manera. La salvación ha sido otorgada para toda la humanidad completa, ¿sí? Para toda la humanidad completa. Pero la salvación se va a efectuar para todas aquellas personas que están haciendo la voluntad de nuestro Señor, ¿sí? No solamente que piensan, no solamente porque leen una Biblia, o no solamente porque están asistiendo a un templo. Te repito, si no estás haciendo nada de lo que lees o de lo que escuchas que te está enseñando, ¿sí? No podrás irte con el Señor. Y vamos a estar mirando a través de estas escrituras que voy a estar leyendo, ¿sí? Para que tú puedas identificarte, ubicarte, ¿sí? Si estás listo, si estás preparado o tienes todavía la oportunidad de prepararte, porque mientras estés respirando, ¿sí? Mientras Jesucristo no aparezca, tenemos toda la oportunidad del mundo para podernos poner a cuentas con el Señor e irnos con Él. Quiero leerte primeramente algunas citas bíblicas que nos están hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y yo estoy utilizando el libro de los Hechos en el capítulo 1, versículo 9, ¿sí? Ahí nos habla de cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando por primera vez vino a la tierra, cumplió su propósito y a los 33 años, la Biblia dice que Él fue levantado, Él regresó de donde vino. Él constantemente les estuvo diciendo a las personas, ¿verdad?, que Él no era de la tierra, que Él había venido del cielo, y la gente lo catalogaba de loco, la gente lo catalogaba, ¿verdad?, como una persona que no sabía lo que estaba diciendo. Mas sin embargo Jesús sabía lo que estaba diciendo. Y miren el versículo 9, Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11 voy a estar leyendo, a donde nos está hablando, ¿sí?, de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. El versículo 9 dice: después de decir esto, Jesús fue llevado al cielo. Mientras ellos lo miraban, una nube lo tapó y no lo volvieron a ver. Versículo 10 dice: estando todavía con la vista fija en el cielo, dos hombres vestidos de blanco aparecieron junto a ellos y les dijeron: Galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo volverá de la misma manera que lo has visto irse. ¿Sí? Yo te estoy leyendo, ¿sí?, la versión PDT, si no me equivoco, ¿sí? Galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo volverá de la misma manera que le han visto irse. Aquí está plasmada la promesa de Maranata. Cristo viene, Cristo regresa. Pero también quiero leerte acontecimientos que estarán pasando antes de esta segunda venida que va a estar haciendo nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia nos enseña que en esta segunda venida nuestro Señor Jesucristo no pondrá sus pies sobre la tierra. Él estará en las nubes, ¿sí? Él estará en las nubes, ¿sí? Vendrá con ángeles, que los ángeles descenderán a la tierra. Y algo bien importante que vas a estar escuchando en estos momentos, que personas que ya no viven, ¿sí?, que tienen probablemente cientos de años de que fallecieron, pero que creyeron en Cristo Jesús, dice la Biblia que estas personas van a ser despertadas
Y cuando ellos despierten juntamente con estas personas que despertaron, sí, seremos llevados hasta donde está nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Y la Biblia nos está diciendo, sí, que en estos momentos la iglesia cristiana, sí, que está preparándose para irse con el Señor, se le identifica como la novia, sí, de nuestro Señor Jesucristo, y Él es el novio. Y dice que cuando hayamos sido levantados en las nubes, nos iremos a su reino, y dice que ahí está preparada la boda del Cordero con la novia, el Jesucristo con la iglesia, ¿sí? Y es todo un evento, un acontecimiento que estará sucediendo, de la cual desafortunadamente por mucho tiempo se estuvo ocultando este mensaje. Pero en estos momentos, ¿sí?, que estamos viendo los acontecimientos que están pasando sobre la faz de la tierra, está cobrando vida. Hoy en día, en estos momentos, tú estás escuchando estos cantos. Aún en nuestra adoración estamos recordando, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo viene, pero viene por un remanente, ¿sí? Y el Señor va a estarte explicando quién es ese remanente, cuáles son sus características, ¿sí? Y aquí es a donde tú vas a tener la oportunidad de poderte estar formando parte de este remanente, ¿sí? Acontecimientos antes de su venida. Mateo capítulo 24, versículo 30 y 31. Dice: en esos días la señal del Hijo del Hombre se verá en el cielo. Entonces todas las familias de la tierra llorarán y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus elegidos de los 4 puntos cardinales, de un extremo a otro del cielo. A sus elegidos. ¿Quiénes son sus elegidos? Y yo no quiero que vayas a pensar: se me hace que estos ya también son de los que piensan que solamente 144,000, ¿verdad?, se irán con el Señor. No, la salvación es para todos, y el Señor dice, según muchos tienen por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero Él ha sido paciente. Han pasado 2000 años, sí, que Él vino, nos trajo el mensaje de salvación, pero la gente ha cerrado sus oídos, ha cerrado su corazón al mensaje de salvación. Pero en estos momentos, por todas partes del mundo se sigue hablando de este mensaje de salvación, porque el Señor quiere darte esa oportunidad para que tú puedas irte con Él. Así es que dice: Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta, dice, y reunirá a sus elegidos de los 4 puntos cardinales, de un extremo a otro del cielo. La siguiente escritura también habla de los acontecimientos antes de su segunda venida. Lucas capítulo 21, versículo 26 al 28. Dice: la gente tendrá tanto miedo que se desmayará por lo que pasa en el mundo, pues aún los astros temblarán. Ahora, yo quiero recordarte lo que estamos viviendo. Nosotros ahorita te estamos transmitiendo por medio de la red, porque no podemos estarnos congregando, ¿verdad?, porque nos está siendo impedido estarnos reuniendo masivamente, ¿sí?, por el contagio, por el coronavirus, por todas las cosas que están aconteciendo, ¿sí?, en algunos otros lugares. Y yo quiero decirte, ignoran por completo que existe una pandemia. Simple y sencillamente, ¿verdad?, las costumbres, las culturas impiden que este mensaje pueda estar siendo transmitido, ¿sí? Matan a la gente, queman sus casas, bueno, hacen tantas cosas, ¿verdad?, en contra de todas aquellas personas que han creído al mensaje de salvación, ¿sí? Vienen tiempos difíciles, y constantemente yo te lo he estado diciendo, y no es que yo esté pensando de una manera negativa, sino que las cosas nos van dictando la manera en que nos estamos conduciendo cada vez, ¿sí? Tenemos 10 meses ya, vamos a entrar, ¿verdad?, al 11º mes nosotros aquí en México, porque en otros países desde el mes de noviembre, desde el mes de diciembre empezaron con estos problemas del coronavirus. Vamos a tener un año, las cosas no han mejorado, las cosas se siguen poniendo más difíciles, ¿sí? ¿Y qué sucederá después de esto? ¿Sí? A donde la gente no puede salir de sus casas, donde la gente vive encerrada, ¿sí?, va a faltar dinero, al rato van a faltar alimentos, y la gente va a estar
llena de dolor. Es lo que está diciendo esta escritura en el capítulo 21 de Lucas, ¿sí? Versículo 26. La gente tendrá miedo, que se desmayarán por lo que pasa en el mundo, pues aún los astros temblarán. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando todo esto comience a suceder, enderécense y levanten la cabeza, porque ya saben que está muy cerca la hora en que Dios los salvará, los libertará, los levantará, ¿sí? Y eso de levantarnos significa Él nos salvó, ¿sí? Nos vamos a ir con Él. Sigue en capítulo 21 de Lucas, en el versículo 29 dice: también dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Es una parábola. Siempre he estado compartiendo qué significa una parábola. Dice que habla de un suceso natural para mostrarte una verdad espiritual. Y te está diciendo, ¿verdad?, que cuando tú mires la higuera, ¿verdad?, que ya sus botoncitos están brotando, te estás dando cuenta que ya vino el verano, ¿sí? ¿Qué es lo que nos da a entender? Que todos estos acontecimientos que están pasando por diferentes partes del mundo, lo único que nos están dando a entender es que la palabra Maranata se va a cumplir. Cristo viene pronto, ¿sí? Dice el versículo 31, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿sí? Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? Nuestra generación, hasta que todo esto acontezca. Y dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Sí? No es coincidencia que lo que está escrito en un libro que se llama Biblia esté aconteciendo en el ámbito natural. No es coincidencia, es algo que ya estaba planeado. Es algo a donde el Dios, que es nuestro creador, creador del cielo y de la tierra, creador de toda la humanidad, ¿sí? Tiene un plan perfecto para nuestro planeta, para la creación. Pero mire lo que dice Romanos en el capítulo 1. El hombre, creyendo ser sabio, se hizo necio y se apartó de Dios, ¿sí? No quiere escuchar de Dios. Pero estos mensajes que estamos compartiendo, ¿sí?, te están ayudando para que tú puedas recapacitar y acercarte a Dios. Versículo 34 dice, aquí es donde nos pone a nosotros en alerta, ¿sí? Porque enseguida vamos a estar viendo cómo se está desarrollando la iglesia cristiana que ha creído en Jesús, cómo se está desarrollando de acuerdo a como nos está hablando el libro de Revelaciones, que es Apocalipsis. Cuando nuestro Señor Jesucristo le habló al apóstol Juan, diciéndole, ¿verdad?, que hablara a los pastores y que hablara para que se dieran cuenta de la condición en la que se encontraba la iglesia. Y ahorita vamos a ver algunos puntos, ¿verdad?, en la condición en que se encuentra en estos momentos la iglesia. Y ahí tú te vas a dar cuenta, te puedes ubicar en tres partes de que vamos a estar viendo en las condiciones que se encuentra la iglesia, o en la cuarta parte, que es el remanente, si quieres formar parte de él. Dice aquí en el versículo 34 de Lucas 21, 34, mirad también vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriagueces, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mirad por vosotros mismos. O sea, estate atento, estate alerta. No sea que vaya a venir ese acontecimiento y tú te encuentres, dice, ¿verdad?, en glotonerías, en embriagueces, completamente desconectado del Señor. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
la iglesia remanente, ¿sí? El remanente está velando. Y un poquito más adelante tú te vas a dar cuenta qué significa estar velando, ¿sí? Ahora, yo te decía que nuestro Señor Jesucristo no solamente viene por los que estemos con vida en ese momento, ¿sí? Y ya los que murieron, pues ahí se quedaron. No, en el libro de Tesalonicenses nos habla en el capítulo 4, en el versículo 13, nos da el panorama de que todas las personas que han creído en Cristo Jesús, que no estén con vida en estos momentos, que están sepultados hace 100 años, hace 500 años, pero creyeron en Jesucristo hace 800 años, ¿sí? Porque el Evangelio se empezó a predicar hace 2000 años. Cuando Jesucristo vino, después que fue levantado, los apóstoles empezaron a estar predicando el Evangelio, ¿sí? Miles y miles de personas de aquel tiempo conocieron al Señor Jesucristo. Ellos van a ser despertados. Pero yo quiero leértelo en la Biblia, ¿sí? Dice, hermanos, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Hermanos, queremos que sepan lo que va a suceder con los muertos, para que no estén tristes como los demás que no tienen esperanza. ¿Qué van a pasar con los muertos? Para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y de igual manera Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con Él. ¡Qué gloriosa esperanza! ¿Sí? Que por ejemplo familiares nuestros que ya no están con nosotros en estos momentos, ¿sí? Que tienen años, 20, 30, 50 años, ¿sí? Pero murieron creyendo en nuestro Señor Jesucristo, murieron aceptando el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos trajo aquí a la tierra. Ellos van a ser despertados, dice, van a resucitar para estar con Él. Dice, lo que anunciamos ahora es un mensaje del Señor. Los que estamos vivos, cuando regrese el Señor, nos iremos con Él. Pero los que ya hayan muerto irán antes de los que estén vivos. Van a ser, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y ellos serán levantados juntamente con los que estén vivos. El Señor mismo, dice, vendrá de los cielos. En ese momento dará una orden con voz de mando de arcángel, sonará la trompeta de Dios, y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, en ese momento subiremos a las nubes con los resucitados para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Estamos hablando de cuando se efectúe la salvación que Jesucristo nos vino a prometer. Vivir eternamente con Él. Vivir eternamente con Él. ¿Qué es lo que dice el versículo 18? Anímense entonces unos a otros con estas palabras. ¿Qué es lo que estamos haciendo en estos momentos? Animándoles, ¿sí? Animándoles a que si en este momento, ¿sí?, tú no has querido aceptar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, porque dices, es que lo que quieren hacer es cambiarme de religión. Yo quiero decirte en estos momentos, Jesucristo no viene por ninguna religión. Jesucristo viene por todas aquellas personas que han creído en Él, ¿sí? Así es que no te dejes engañar. Ninguna imagen, ninguna religión van a poderte dar la oportunidad de salvación. Solamente Cristo Jesús. Mire, es importante saber que la Biblia dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. También dice que cuando esto suceda, está en Mateo capítulo 24, versículo 39, dice, cuando ellos no sabían lo que iba a pasar, vino el diluvio y los arrebató. Dice que la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, será muy parecido a el diluvio que sucedió en el tiempo de Noé, ¿sí? En el tiempo de Noé, quiero pensar que todas aquellas personas, ¿sí?, todas aquellas personas, porque solamente Noé y su familia se salvó, lo tiraban de a loco.
¿sí? Lo mismo está sucediendo en este momento, ¿sí? A las personas que nos están escuchando, no quieren, ¿verdad? Creer al mensaje que nosotros les compartimos, ¿verdad? Y nos tiran de a locos, ¿sí? Pero es tiempo de que dejes de tirarnos de locos y aceptes el mensaje que nuestro Señor Jesucristo te está ofreciendo. Mira, cuando el Señor Jesucristo trajo el libro de Revelaciones a Juan, ¿sí? Jesucristo de antemano sabía el desarrollo de su iglesia, el desarrollo de los que habían creído en Él, ¿sí? Y mira, nosotros tenemos, después del Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Tenemos el libro de los Hechos, a donde da inicio la iglesia, ¿sí? Pero también tenemos, de ahí en adelante, tenemos diferentes cartas paulinas, que son las epístolas del apóstol Pablo, pero también está de Santiago, está de Juan y está de Pedro, a donde nosotros nos damos cuenta de toda la problemática que se desarrolla dentro de lo que es el Evangelio, ¿sí? A donde ya el Señor Jesucristo de antemano dijo, es que no todo el que me diga Señor, Señor se va a poder ir conmigo, sino solamente el que esté haciendo la voluntad de mi Padre. Ese sí tiene garantizado irse conmigo. Y el que esté haciendo la voluntad de su Padre, ese es el remanente. Entonces, mira, yo quiero que veamos la condición de la iglesia. El mismo Señor Jesucristo nos las plasmó, porque viene en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, sobre la parábola de las 10 vírgenes. Allí es a donde a nosotros nos da a entender quién es ese remanente y quiénes son los que no van a formar parte del remanente. Y yo quiero decirles que, por ejemplo, aquí nos habla, ¿verdad?, de que, por ejemplo, hay una gran esperanza, porque dice que está hablando de 10 vírgenes y dice 5 de ellas estaban siendo el remanente y 5 de ellas no. Pero también hay otra escritura que cuando este acontecimiento suceda, dice que 2 estarán en el campo, 1 será tomado y 1 será quedado. 2 estarán en casa, 1 será tomada y otra será llevada. O sea, a nosotros nos da mucha esperanza. ¿Qué significa? Que probablemente la mitad de la humanidad pueda ser parte de ese remanente. Pero yo quiero decirle, el Señor no quiere la mitad. El Señor quiere que todos se salven, ¿sí? Repito ese versículo que les dije, ¿verdad? Según muchos tienen por tardanza la venida del Señor, pero Él es paciente para con todos, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Entonces yo quiero leerte esta escritura y de aquí me voy a empezar a desarrollar en el mensaje, ¿sí?, que quiero compartir contigo para darte cuenta si tú eres parte del remanente, ¿sí? Y si no eres parte, tienes toda la oportunidad del mundo de formar parte de este remanente, ¿sí? Esperemos en Dios, no endurezcas tu corazón. Dice, miren, en el capítulo 25 de Mateo, son 13 versículos que yo te los quiero leer para que te des cuenta, porque de aquí vamos a estar desarrollando las características que la iglesia moderna tiene en estos momentos, ¿sí? Espero que tú no estés formando no estés formando parte de esas características. Mateo capítulo 25, el versículo 1 dice, en aquel tiempo, yo estoy leyendo Reina Valera contemporánea, en aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite suficiente. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Llevaban extra el aceite. Dice, como el esposo se demoró, cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar, aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Sí, ¿qué es lo que nos da a entender esta parte?
Aquí viene el novio. Es cuando Jesucristo esté en las nubes ya, ¿verdad? Sus ángeles desciendan a la tierra, resuciten a las personas que habían muerto en Cristo Jesús y juntamente con los que están vivos, ¿verdad?, serán llevados hasta la presencia del Señor. ¿Sí? El remanente, ¿sí? Dice, a la medianoche se oyó gritar, aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes respondieron, a fin de que no nos falte a nosotros ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas fueron a comprar, luego vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, de cierto os digo que no los conozco. Estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Aquí nos está dando, ¿sí?, los pormenores, ¿verdad?, de las personas que podrán irse, pero también de las personas que podrán quedarse, que no aprovecharán esta oportunidad que se nos está otorgando, porque en estos momentos es tiempo de oportunidad. No se ha cerrado, ¿verdad?, el número para que digan, con estos son suficientes, no vamos a poder tener más en el cielo. No, Él quiere que toda la humanidad pueda irse con Él. Dice, en este momento, con todo lo que está pasando frente a nosotros, vamos a ver 3 tipos de iglesia. ¿Sí? Dice, y los estamos viendo ahora hasta que... Perdón. 3 tipos de iglesia vamos a estar viendo nosotros. Y ese tipo de iglesias, el Señor Jesucristo las visualizó. Él ya tenía la revelación de lo que iba a estar aconteciendo, ¿sí? Y mire, el primer tipo de iglesia que nosotros vamos a estar viendo está en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 5. Y es una iglesia sin amor. O sea, yo quiero que entendamos, sí hemos creído en Jesucristo, sí decimos que amamos a Jesucristo, sí me estoy congregando, pero ¿sabe qué detecta el Señor? Que no hay amor. Y yo quiero leer contigo esta escritura, a donde nos habla en Apocalipsis, en la Nueva Traducción Viviente, nos está diciendo, mire, desde el capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 11, Jesucristo le dijo a Pablo, dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a estas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Jesucristo le dijo a Juan, ¿sí?, lo que tú veas, escríbelo y envíales estas cartas dice que cuando le está diciendo a los ángeles de la iglesia de Esmirna, de Éfeso, le está diciendo al pastor de la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y nosotros estamos leyendo estas escrituras para estárselas dando a la iglesia. Y mira lo que está diciendo en Apocalipsis capítulo 2. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso, o al pastor de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por amor de mi nombre, con paciencia, sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio.
Me gustó esta versión, ¿sí? Porque dice, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes. Y es uno de los problemas que se tienen dentro de las iglesias, ¿sí? Dentro de las iglesias. Y yo quiero decirte, si tú eres de las personas, ¿verdad? Porque dice que tú puedes estar predicando, tú puedes estar enseñando la palabra del Señor, incluso tú puedes estar formando parte de un grupo de alabanza en tu iglesia, ¿sí? Puedes tener cualquier ministerio y le echas ganas y le echas empeño, ¿sí? Pero no hay amor, dice el Señor. Y una persona que dice que está en el Evangelio y no tiene amor, nada es. ¿Se recuerdan lo que está diciendo en Primera de Corintios 13? ¿Sí? Cuando habla acerca de que el amor es sufrido. Porque digo, de repente el Señor dice que ames a las personas, ¿sí? No importando cuál sea su manera de ser, su comportamiento, ¿sí? Tu compromiso con el Señor es que debes amar. Ahora, ¿por qué el Señor nos pide que nos amemos unos a otros y que le amemos a Él? Porque Él dice que nos amó primero, ¿sí? Él nos amó primero a nosotros y por lo tanto Él dice, sí, yo quiero que me amen a mí y que se amen unos a otros, ¿sí? Al Señor, escucha, yo quiero que te quede bien claro esto, porque no importa que tú seas un evangelista, no importa que tú digas que eres un apóstol, no importa que tú digas que eres un super mega ministro, ¿verdad? Si no hay amor, no formas parte del remanente. Jesucristo ya lo estaba mirando, ¿sí? 2000 años atrás, la condición de la iglesia, cómo iba a estar siendo. Lo segundo es la iglesia que duerme. ¿Se recuerdan que las vírgenes insensatas durmieron? ¿Sí? El problema de ellas no era que dormían, porque también el remanente durmió un rato. Pero el remanente, ¿sí?, tenía su extra. Llevaron su lámpara llena y llevaron su reserva, ¿sí? Porque entre que se durmieron, ¿sí?, se fue gastando el aceite, ¿sí? Y las imprudentes, ¿verdad?, cuando despertaron, pues su lámpara se estaba medio apagando, ¿sí? Y le dijeron, oye, denos tantito aceite. Y ustedes dijeron, no, vayan a donde lo venden, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nos da a entender esto? Miren, yo quiero que entiendan cuál es la característica de la iglesia que duerme, ¿sí? Y escucha, hay veces la gente viene y duerme literalmente al templo, ¿sí? Pero es que es la culpa del pastor, ¿verdad? No, es la culpa de su condición, de la persona que no se está preparando para cuando el Señor Jesucristo venga. Porque mire la característica de esta iglesia. Está en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 3, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que no tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré por ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No sabrás a qué hora vendré por ti, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender? Yo quiero decirte, en estos momentos, la iglesia, ¿sí? Hay un versículo también que nos dice, despiértate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué es lo que provoca este sueño? ¿Qué es lo que provoca esta muerte espiritual? Es algo que nosotros necesitamos identificarlo para podernos salir de ese lugar, ¿verdad? A donde estamos ya agonizando, ¿sí? No estamos viviendo ni disfrutando el Evangelio. Es de esas personas, ¿verdad? Esa iglesia que duerme, esa iglesia vive en el desánimo. Nada le gusta, nada le parece. Siempre vive con una inconformidad de que porque si hiciste o porque no hiciste, esas personas no están contentas, ¿sí? Y cuando no están contentas, entran a ese sueño profundo, a donde las cosas de Dios
no las están tomando en cuenta. Pero lo que me llamó mucho la atención, ¿sí?, el tercer tipo de iglesias que nuestro Señor Jesucristo miró, ¿sí?, por revelación, la condición en que se encontraría la iglesia antes de su venida, es la iglesia autosuficiente. La iglesia autosuficiente. ¿Qué es la iglesia autosuficiente? Es la que dice, necesita solo un poco de suerte. O sea, como cristianos, necesita solo un poco de suerte para tener un buen trabajo, un buen sueldo, ¿sí? Aprovechar todas las oportunidades que podamos tener aquí en la tierra, sin tomar en cuenta la obra de Dios. ¿Sí? La obra de Dios. Y está escrito, Jesucristo miró su característica 2000 años atrás, ¿verdad?, de cómo se iba a comportar esta iglesia. Mire, dice Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, son autosuficientes, ellos no necesitan a Dios. Ellos necesitan solamente una buena oportunidad que se les presente, un poco de suerte para poder conseguir lo que ellos quieren, ¿sí?, sin tomar en cuenta a Dios, creyendo ser sabios y ser necios y se apartaron de Dios, ¿sí? Y qué duro y qué triste es, ¿verdad?, de que, por ejemplo, la gente no pueda reconocer de que si aquella persona tiene vida, tiene salud, tiene oportunidades de hacer cosas buenas, es gracias a Dios, no es gracias a su imponente físico, ¿verdad?, a su salud, sino que gracias a Dios, porque cuánta gente, ¿verdad?, estando muy bien saludablemente, lo viste el día anterior y al otro día ya no existe. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que no es su buena salud la que lo mantenía con vida, es Dios quien nos mantiene con vida. Dice, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo quiero decirles una cosa. A muchas personas, yo me voy a incluir dentro de esas personas, que antes de conocer al Señor Jesucristo, vivía en la desgracia, vivía en la miseria, ¿sí? Pero el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo me sacó de ese medio, ¿sí?, de la desgracia y de la miseria. Y qué ingrato sería yo que en este momento pudiera decir, ¿verdad?, en la manera en que yo vivo, me siento, ando, dijera, no, es gracias a Dios a mi habilidad, ¿verdad?, para estar haciendo las cosas y todo. Pero no. Todo lo que soy, todo lo que tengo, es por mi Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero la gente en estos momentos no pueden decir esto, ¿sí?, porque ellos están tras las oportunidades de enriquecerse, ¿sí?, tienen muchos proyectos, ¿verdad? Y digo, ¿es malo tener proyectos? ¿Es malo tener sueños? Claro que no. Muchos predicadores, ¿verdad?, se dedican a estar resucitando los sueños, ¿verdad?, a plasmar dentro de ti, ¿verdad?, iniciativas para que puedas lograrlo. Pero todas esas cosas que tú quieras estar haciendo, tiene que estar por delante de Dios. Tiene que estar por delante de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No tu inteligencia, no tus capacidades, porque entonces no estás necesitando de Dios. Dices, tú eres autosuficiente. Y eso te descalifica para que tú seas remanente. Una iglesia sin amor,
¿sí? Una iglesia que está durmiendo, y una iglesia autosuficiente está completamente descartada para formar parte de ese remanente. Es algo bien importante. Aquí es donde dice, se está cumpliendo lo que dice la Escritura, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, entrará al reino de mi Padre. Solamente el que está haciendo su voluntad, ¿sí? Y el que tú vengas a la iglesia y que te involucres en estar haciendo algo, ¿verdad? Eso no te está calificando para que seas remanente, ¿sí? Porque dice el Señor, si tú estás haciendo cosas en mi obra, quiero que las hagas con amor. Y si no estás haciendo, necesitas despertarte para activarte, ¿verdad? Pero vas a hacer cosas y las vas a hacer con amor. Y todo lo que tú puedas ir teniendo en el transcurso de tu vida, sí, tú tienes que reconocer, ¿verdad? Que no es por tus fuerzas, que no es por tu sabiduría, que no es por tu inteligencia, sino que gracias a mí tienes todas estas cosas. Cuando tú vives de esta manera, tú estás formando parte del remanente. Continúa esta escritura diciendo, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. ¿Qué es lo que nos está dando a entender? ¿Cuál es una de las características de la novia que se está preparando para irse con el novio? ¿No son sus vestiduras blancas? ¿Sí? Y por los afanes que tú tienes en la vida, ¿te da tiempo de lavar tus vestimentas? Y cuando yo te estoy hablando de tus vestimentas, yo no te estoy hablando de tu ropa que estás portando. Te estoy hablando de tus acciones que estás teniendo. ¿Sí? Porque dice el Señor, vístete de justicia. O sea, la justicia es una parte de la vestimenta de la novia. ¿Sí? El amor es otra parte de la vestimenta de la novia. El perdón es otra parte de la vestimenta de la novia. ¿Sí? Y es lo que está diciendo aquí. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y yo quiero que entiendas esto. Las características que tú estás mirando de la condición de la iglesia de estos tiempos, ¿sí? De repente Dios nos las está mostrando. ¿Con qué propósito? ¿De condenarte? ¿De hacerte a un lado de su plan? No. Te está dando la oportunidad que recapacites y que dejes de hacer lo que tú estás haciendo porque tú piensas que lo estás haciendo bien, pero el Señor te está diciendo no. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está haciendo el Señor en estos momentos? Y fíjate lo que son las cosas. Este versículo lo usan mucho dentro de lo que es el evangelismo, que cuando tú quieres testificarle a alguien de Jesús, usas este versículo para decir, es que el Señor está tocando la puerta de tu... No. ¿A qué puerta está tocando? ¿Al que no le conoce o al que le conoce? Al que lo conoce. Yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye, persona que me estás escuchando, hermano, hermana, ¿sí? Abre tus oídos. Deja de estar pensando para ti mismo nada más. Tus planes, tus proyectos, ¿sí? Sin tomar en cuenta que Jesucristo viene y Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Él viene por una iglesia que tiene limpia su vestimenta, ¿sí? Y que se está preparando. Dice aquí, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere,
O sea, significa que no todos van a estar venciendo, porque se recuerdan que también en estos momentos del principio de dolor, conforme van pasando las cosas y se van poniendo más difíciles, dice que por causa de aumentarse la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿sí? Y también el Señor nos está diciendo, ¿verdad? En alguna parte de esa escritura dice, y el que perseverare hasta el fin, ese se salvará. Y aquí está diciendo, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esta es la condición, ¿sí?, de la iglesia en estos tiempos. Pero no toda. Porque hay un remanente, ¿sí? Hay un remanente, dice, ¿cuáles son las características de la iglesia remanente? Su lámpara está llena de aceite. ¿Qué significa el aceite? Su vida está llena de unción. Su vida está llena del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en tu vida, hay un fruto en tu vida también: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y es lo que el Señor quiere ver, ¿verdad? En aquellas personas que decimos que le conocemos, sí, nos quiere ver con nuestra lámpara llena y que no estemos viviendo, ¿verdad?, de un aceite prestado. Yo quiero decirle, esta es la iglesia remanente. Su característica es que está su lámpara llena de aceite, que significa es la unción sobre tu vida, ¿sí? El fruto del Espíritu Santo. Dice, pero esta unción solamente se logra a través de la oración, a través de la comunión con Dios. Pero como la iglesia duerme, ay, ir a orar con este frío. Ay, no. Ayunar. Ay, por favor, no nos pidan ayuno. En estos tiempos de hambre, ¿cómo vamos a estar ayunando nosotros? Chequemos esto. La unción, todos quisiéramos que fuera por imposición de manos, ¿verdad? Como lo hizo Pablo con Timoteo. Ay, de esa manera yo quiero sentir al Espíritu Santo. Sí, Timoteo fue ungido por medio de las manos de Pablo, ¿sí? Pero no todo tiempo tiene que ser de esta manera. Se necesitan Pablos, no solamente Timoteos. Porque Pablo buscaba su propia unción por medio de la oración, por medio del ayuno. 14 años de preparación para que cuando él saliera de ese desierto pudiera hacer de impacto su vida en la tierra. La unción se logra a través de la oración. Escucha, a través de ayuno, a través de esfuerzo, a través de sufrimiento, a través de críticas, a través de oposición, cansancio, desánimo, luchas, pruebas, abstención de muchas cosas. No es solamente venir y oramos, no. Va a haber gente que se va a poner en contra tuya. Va a haber gente que te va a estar rechazando. ¿Para qué? Para que tú puedas perder ese amor que el Señor está poniendo en ti. Va a haber gente que te va a querer sacar de tus casillas, ¿verdad? Para que tú reacciones de una manera agresiva, y no tienes que reaccionar. El Señor Jesucristo en ningún momento, ¿verdad?, que lo estuvieron ofendiendo, que estuvieron en contra de Él, reaccionó de una manera agresiva. Solamente cuando fue al templo y lo habían convertido en un mercado, y dijo, no, esto no puede tolerarse. ¿Por qué han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones? Y fue cuando les aventó la mesa y sus monedas allá fueron a botar. Qué bueno que aquí no es un mercado, es un lugar de donde se adora al Señor. Es un lugar donde se te está invitando a que vengas a orar, a que vengas a ayunar, si quieres ser remanente. La iglesia remanente, ¿sí?, ayuna.
ora, se esfuerza, sufre de críticas, de oposición, cansancio, desánimo, luchas, pruebas. Y hay muchas cosas que de repente tú quieres, pero tú sabes que Dios no quiere que tú las tengas y te tienes que quedar con las ganas. Dice, es la iglesia remanente es la iglesia que no solo ha creído en Dios, sino que le ha creído a Dios. ¿Sí recuerdan que dice en Hebreos capítulo 11, 6, si no mal recuerdo, a donde dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan? ¿Qué es lo que nos da a entender? La iglesia remanente cree en Dios y le cree a Dios. Yo creo en la existencia de Dios. Yo creo que Él es mi creador. Creo que Él es mi salvador. Creo que me ama. Creo que viene por mí. Yo creo. Y el Señor quiere que tú también creas. No solamente que escuches, que vivas de esta manera. La iglesia remanente le ha creído a Dios que Él es su protector, Él es su socorro, es su sustento, es su proveedor, es su médico, es su medicina, es el que le da fuerza cuando no tiene ninguna. Esa es la iglesia. Ay, estoy cansada. Pues tómate unas vitaminas. Ven al Señor. ¿No dice que Él da fuerza al que no tiene ninguna? ¿No dice que su palabra es medicina para nosotros? ¿No dice la Escritura que su palabra es medicina a nuestros huesos? Los que están aquí, al menos díganme sí. ¿No nos da fuerza cuando estamos cansados? Es la iglesia remanente. Porque, mire, yo quiero decirle, la iglesia autosuficiente o la iglesia dormida se siente cansada y ¿qué hace? Ni una patada de burro los levanta. ¿Cierto o no es cierto? Vénganse a orar. Ay, sí, ya voy a ir mañana. Ayunar. Ay, es que mi estómago me duele. La iglesia remanente no tiene frío. No tiene frío para orar. No estamos, ay, ojalá que amanezca más frío, ojalá que esté nublado, ojalá que esté lloviendo. Para no estar haciendo lo que te está alistando para irte con tu Señor. No se trata de venir a la iglesia, no se trata de asistir a una iglesia, se trata de obedecer lo que el Señor te está hablando a través de su palabra, a través de que tú estás leyendo en su palabra y a través de lo que tú estás escuchando. Santiago lo dijo, seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. La iglesia remanente no se engaña a sí misma. La iglesia remanente le abre a los ojos y le abre los oídos a las demás personas que están ciegas y que están sordas. La iglesia no tiene frío para orar, no siente calor o cansancio para visitar o para ir a compartir la palabra de Dios. ¿Cuántas y cuántas veces, al menos de las personas que están aquí, que pudieran decirme, llegué a la casa y ya no supe de mí, porque desde la mañana me fui a orar, me fui a trabajar, saliendo del trabajo me fui a visitar, saliendo del trabajo me fui a la misión? ¿Nos pasa o no nos pasa? Pero qué triste que por causa de tu trabajo no puedas hacer nada para el Señor. No eres iglesia remanente. Eres parte, ¿sí?, de la iglesia con las características que las está descalificando para ser
para que Maranata se cumpla. Estoy por terminar. La iglesia remanente ama aunque lo rechacen. ¿Sí? No te puedes dar el lujo, ¿sí?, de que si te rechazan, empiezas a sentir lo mismo. Porque entonces no eres remanente. No estás haciendo lo que el Señor dice, ¿sí? Haz a un lado la venganza. La venganza es mía. Y dice, y si tu enemigo tiene sed, dale un vaso de agua. Y si tiene hambre, dale de comer. Es la iglesia remanente, ¿sí? Recuerden, ¿por qué el Señor nos pide esto? ¿Por qué el Señor nos pide esto? ¿Acaso Jesús se quiso vengar de todo lo que le hicieron a Él cuando lo llevaron a la cruz del Calvario? No. Estando ahí en la cruz le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No le dijo, Señor, por favor, véngame, mira cómo me hicieron. No dijo eso. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo. La iglesia remanente es una iglesia que ama aunque la rechacen. Es la que dice, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligros? ¿Eso nos apartará del amor de Cristo? ¿Será la pandemia la que nos aparte del amor de Cristo? ¿Serán las circunstancias adversas que se están viviendo en estos momentos que nos aparten del amor de Cristo? No. Dijo el escritor ahí de Romanos, el apóstol Pablo, ¿verdad? Ni ángeles ni principados, ¿sí? Ni hambre, ni necesidad. Nada de esto nos podrá estar apagando el amor de Dios que está en nosotros. Esa es la iglesia remanente, ¿sí? La que no con facilidad empieza a retroceder, la que no con facilidad, ¿verdad?, empieza a hacerse a un lado. No. Por eso el Señor le dijo a Josué, ¿sí?, vas a meterte a la tierra, vas a llevar a esta gente, pero solamente quiero pedirte, ¿sí?, dos cosas. Haz conforme te estoy diciendo y nunca digas, estoy cansado, sino le dijo, esfuérzate. ¿Sí? ¿Qué es esfuérzate? ¿Se recuerdan que el Señor Jesucristo dijo, si alguien te pide que vayas con Él 100 metros, dijo, ve con Él 1 kilómetro? Se habla de la milla extra. Se habla de la milla extra. ¿Qué es lo que nos da a entender esto? ¿Qué es lo que nos da a entender esto? Estoy por terminar, ¿sí? Dice, es la iglesia que dice, como dijo el apóstol Pablo, la iglesia remanente es la iglesia que dice, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? La iglesia remanente es una iglesia que no se agacha ante las circunstancias o situaciones difíciles, sino que las enfrenta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿ahora te das cuenta que no todo el que me dice Señor, Señor, podrá entrar al reino de mi Padre? O dice también, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Sabían ustedes que la palabra remanente, su significado original es escogido? ¿Sí? Y no es que yo les estoy diciendo, no es que el Señor quiera hacer acepción de personas, no. Cada uno de los que hemos tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, desde ese momento eres escogido. Pero ¿sabes qué? Te haces a un lado porque las circunstancias no te gustan. Porque tú quieres un evangelio, ¿verdad?, a donde solamente aplausos, solamente abrazos, solamente reconocimientos. Y entonces, ¡ay, gloria a Dios, aleluya! ¡Ay, qué bonito es el evangelio! Pero que no se trate de levantarte en la madrugada a orar, que no se trate de que tengas que ayunar, que no se trate de que salgas a evangelizar, que no se trate, ¿verdad?, de estar haciendo la obra del Señor porque inmediatamente, oh, este evangelio no. ¿A qué fracción de la iglesia perteneces? ¿A la que no tiene amor? ¿A la que duerme?
a la que es autosuficiente? ¿O eres la iglesia que no importa cualquier situación, cualquier circunstancia, nada ni nadie nos podrá separar del amor de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Lo único que yo puedo hacer en este momento, ¿sí?, es hacer una oración contigo para invitarte a que si tú estás a un lado del camino, puedas meterte al camino. ¿Sí? Si estás rengueando en el camino del Señor, tú puedes decirle al Señor Jesucristo: haz un milagro, quítame esta renguera, quiero caminar bien. Porque así lo dice en Hebreos capítulo 12, ¿sí? Que lo que está a un lado del camino se entre al camino, que lo que está rengueando pueda dejar de renguear. Y yo quiero invitarte a que hagamos esta oración juntos, a donde tú puedas decirle al Señor Jesucristo: Señor, yo quiero que se cumpla tu promesa en mi vida. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, yo he enviado esta palabra, Señor bendito. Y Padre bendito, yo te pido en el nombre precioso de Cristo Jesús, que las personas que lo han escuchado permitan no solamente que esté en su mente, sino que baje a su corazón. Y yo quiero invitarte, tú que me estás mirando o que me puedas estar mirando después, yo quiero invitarte a hacer esta oración, a donde tú le digas al Señor Jesucristo: Señor Jesús, perdóname por estar haciendo las cosas en tu obra sin amor. Perdóname, Señor, por ese sueño espiritual que hay en mi vida, que me impide que yo pueda estar haciendo las cosas que tú me estás mandando hacer. Y perdóname también por ser esa iglesia autosuficiente, pensando que si le echo más ganas voy a tener lo que yo quiero, sin tomarte en cuenta a ti. Señor, queremos ser esa iglesia remanente, esa iglesia que esté escuchando cuál es tu voluntad y se esfuerza por ponerla en obra. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias. Amén y amén. Mira, yo termino mi participación aquí y voy a dejar a la doctora Marcela para que ella pueda darte un anuncio, porque nuestras reuniones presenciales dan inicio esta semana, pero te van a dar la recomendación. Hola, Dios te bendiga, Iglesia Yeshua, y todos aquellos que nos están siguiendo en la transmisión. Pues como ya decía el pastor, vamos a reabrir las instalaciones de la iglesia el día miércoles a las 6 de la tarde. Te pedimos de favor que si tú vienes a la iglesia, traigas tu cubrebocas, ¿sí? Un cubrebocas a lo mejor de tela grueso, ¿sí? Y que tú sabes que a la hora de entrar a la iglesia, pues te vamos a pedir que te laves las manos, que uses gel antibacterial y te vamos a sanitizar. Entonces es muy importante, iglesia, que llegues puntual, no a las 6, sino unos 10 minutos antes o 15 minutos antes de las 6. El día domingo estaremos abriendo la iglesia a las 10 de la mañana para iniciar con escuela dominical, y de igual manera te queremos pedir que por favor llegues unos 10 minutos antes o 15 minutos antes, porque la entrada va a ser con todas las medidas de seguridad. Es importante que si vienen tus pequeños a la iglesia, tú mantengas el control de tus niños dentro de las instalaciones de la iglesia. No vamos a propiciar pues el saludo de mano ni el abrazo. Vamos a mantener nuestra sana distancia unos con otros, pero siguiéndonos, amándonos en ese amor de Cristo. Así que te pido que si tú decides asistir a la iglesia, si tienes algún síntoma, dolor de cabeza, dolor de garganta, has estado resfriado, enfermo de alguna gripa en la última semana o 2 semanas, te pedimos que te quedes en casa hasta que te recuperes. Si comienzas a sentirte mal, con alguna molestia en la garganta, con escurrimiento nasal o que has tenido fiebre, te pedimos que te quedes en casa y que nos sigas a través de la transmisión. Es importante que si tú has tenido un resfriado o tienes un resfriado, te quedes en casa por 14 días, pero permanezcas aislado en casa.
cuidándote, tomando líquidos, buscando la presencia del Señor. Eso te va a ayudar a fortalecer tu cuerpo también. Así que te invitamos, iglesia, a que el día miércoles nos acompañes, si te encuentras en completa salud, y que asistas a la iglesia con un corazón dispuesto, con un corazón entregado al Señor y dispuesto a adorar. Como siempre te repito, porque puede ser el último día en que estemos en este edificio, en esta iglesia, alabando a nuestro Señor. Entonces hay que hacerlo todas las veces que tengamos la oportunidad, como si fuera la última vez. Entonces, que Dios te bendiga. Esperamos verte el día miércoles o esperamos verte el día domingo. Que Dios te bendiga.